El día de hoy, nuestra tercera lección, todavía revisando aspectos introductorios. El día de hoy vamos a revisar los beneficios de ser una iglesia confesional. Hemos visto hasta ahora que la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara es una iglesia confesional, y esto significa que se suscribe a una confesión de fe. ¿Y qué es una confesión de fe? Es un documento histórico expuesto de forma pública, en donde se resumen aquellos aspectos esenciales para la salvación y aquellos aspectos de doctrina útiles para el beneficio y crecimiento de la iglesia. En pocas palabras, eso es lo que dijimos que era una confesión. La semana pasada preguntamos, ¿y por qué ser confesionalistas? La respuesta es, porque la Biblia presupone que la iglesia del Nuevo Testamento sería una iglesia confesional. Bueno, hoy me gustaría desarrollar un poco más la necesidad y utilidad de ser una iglesia confesional a la luz de considerar sus beneficios. Los beneficios de ser una iglesia confesional. Y al menos vamos a ver 7 beneficios. 7 beneficios de ser una iglesia confesional. Antes de introducirme con el primero, me gustaría aclarar al menos esta cosa. Hermanos, somos confesionales porque la Biblia presupone que la iglesia debería ser confesional, no por sus beneficios. Eso es la primera cosa que debería quedar clara. No somos pragmáticos de que hacemos las cosas simplemente porque éstas funcionan. No, somos confesionales porque la Biblia presume que la iglesia del Nuevo Pacto sería confesional. 2. Los beneficios que me gustaría analizar el día de hoy son beneficios relacionados con el propósito y meta de la iglesia. ¿Cuál es el propósito y meta de la iglesia? Bueno, tiene 3 propósitos la iglesia. Es glorificar a Dios, edificar a los creyentes y predicar el evangelio. Los beneficios que me gustaría analizar están relacionados con esos propósitos. No estoy considerando beneficios aparte de eso, sino aquellos que nos ayudan a cumplir el propósito de la gran comisión: adorar a Dios, edificar la iglesia y predicar el evangelio a todas las naciones. Así que estos 7 beneficios deben verse a la luz de esto. Nos ayudan a poder cumplir la gran comisión. Abran sus Biblias brevemente en 1 Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto es poderoso en muchos aspectos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, o sea, hay un patrón de conducta que debemos seguir en la iglesia. En la casa de Dios, o sea, este patrón de conducta es establecido por Dios. Dios es el rey de la iglesia y la iglesia solo debe hacer lo que Dios manda y establece. Pero lo que nos importa en este momento es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi argumento es que para poder ser
verdaderamente una columna y un baluarte, la confesión es un aspecto elemental para lograrlo. Hermanos, hoy en día yo creo que las confesiones son menospreciadas porque la iglesia no se ve como columna y baluarte de la verdad. Se ve como muchas otras cosas. Se ve como un club social, se ve como un lugar en donde voy a entretener a mis hijos un rato, en donde voy a calmar mi conciencia una vez por semana, pero no se ve a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Pero si nosotros entendemos esto, que la iglesia ha sido el lugar en donde Dios ha determinado depositar y guardar su santo evangelio para la glorificación de su santo nombre, la edificación de la iglesia y la predicación del evangelio a las naciones, entonces las confesiones cumplen un aspecto elemental. Así que esas eran mis dos aclaraciones. Uno, somos confesionales porque la Biblia presupone que la iglesia es confesional, y eso fue lo que vimos en la lección pasada. Dos, los beneficios que vamos a ver de ser una iglesia confesional son vistos y analizados a la luz del gran propósito de la iglesia. Habiéndonos introducido de esa forma, entonces podemos comenzar con el beneficio número 1. Ser una iglesia confesional nos ayuda a distinguir la ortodoxia de la heterodoxia. ¿Qué significan estas palabras? La ortodoxia quiere decir la doctrina correcta y la heterodoxia implica la doctrina incorrecta, algo que se desvía del camino, algo que no es recto. Hermanos, ¿cómo puede la iglesia protegerse de la herejía y del error? Porque, hermanos, si la iglesia se corrompe, ¿qué predicará a las naciones? Un mensaje corrupto. Y un mensaje corrupto no salva. ¿Cómo es que la iglesia puede guardar la verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo hizo el apóstol Pablo. Abran sus Biblias brevemente en 1 Corintios capítulo 15. Esto podría ser llamado un protocredo. Un protocredo. No es un credo, pero son los inicios de los credos. Y dice en el versículo 1 al 4: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué está diciendo el apóstol? A ver, yo les he dado un mensaje que ustedes deben guardar. Y este mensaje es por el cual pueden ser salvos. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y así llega hasta Zacarías o Malaquías. ¿Sí? No, vean lo que va a hacer. Va a dar un protocredo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, los creyentes debían en Corinto guardarse del error, y ya había error. Y lo que hace Pablo es darles el resumen del mensaje que él predica. De manera que si viene alguien y predica algo diferente, ellos puedan decir: eso no está bien. A ver, no conozco las profundidades de toda la teología, pero entiendo que esto que está diciendo está errado, se equivoca. El credo, este protocredo, ayudaba a la iglesia a poder discernir la verdad del error. De hecho, hubo un hombre llamado Ireneo de León, el cual trabajó en algo que se llamó una regla de fe.
una regla de fe. Y esta regla de fe, hermanos, era muy corta, casi era como más pequeña que el credo de los apóstoles quizá. Enseñaba que Cristo era eterno, que se había encarnado de la Virgen María, en la Virgen María, que había vivido una vida perfecta, que había muerto en la cruz, que Dios había creado el mundo. De hecho, nuestro credo de los apóstoles proviene de esta regla de fe. ¿Saben cuál fue el propósito de esta regla de fe? Ayudar a la iglesia que cuando vinieran los gnósticos, y ya ustedes más o menos saben quién eran los gnósticos, ellos decían, el mundo fue creado por un Dios malvado, por lo tanto, aléjense del mundo. ¿Qué dice Ireneo? No, esta es la regla de fe. Que Dios creó el mundo, y por lo tanto, si viene este maestro, deben considerarlo un falso maestro. Si viene este maestro, deben considerarlo hereje, errado. ¿Para qué sirve entonces los credos y las confesiones? Para ayudar a la iglesia, hermanos, a poder discernir la verdad del error. Sin una confesión clara, ¿qué podríamos decir que es el error? Bueno, alguien podría decir, bueno, todo aquel que enseña algo contrario a la Biblia. Bueno, lo mismo dirían los falsos testigos. Así que no tienes protección. Decir que yo no necesito credo, yo creo solo lo que la Biblia enseña. Bienvenido al mundo de la heterodoxia. Bienvenido al mundo de cualquier error doctrinal. No, las confesiones han ayudado a través de los años a ayudar a distinguir a la iglesia la verdad del error, a poder ser instruida en la iglesia en esto. Por ejemplo, si ustedes revisan el capítulo 8 de la confesión, donde habla de Cristo y el mediador, ahí se van a dar cuenta que la confesión distingue muchos errores doctrinales, como el error de Apolinar, como el error de Nestorio, como el error de aquellos que argumentaban por el sufrimiento de Dios, patripasionismo se llama esa herejía. Y la confesión, hermanos, cuando aprendemos la confesión, sin saber, nos estamos protegiendo contra un montón de error. Las confesiones y los credos están formuladas en medios del debate que nos ayudan a mantener la ortodoxia. Por eso dice un autor llamado Paul Martin, una confesión es una útil herramienta para distinguir la verdad del error y para presentar sucintamente las doctrinas centrales de la Biblia de forma íntegra y en las debidas proporciones. ¿En qué nos beneficia tener una confesión? Que tenemos una clara declaración de lo que es la ortodoxia, de lo que es la verdad. Y así podemos proteger a nuestra iglesia del error. Hermano, así puedes proteger a tus hijos del error. Así puedes proteger a tu esposa, hermano, del error. En una iglesia confesional hay una protección. 2, nos ayuda a instruir a la iglesia. ¿En qué nos beneficia una confesión de fe? Que nos ayuda a instruir a la iglesia. La iglesia está llamada a edificar a los creyentes. Y esta es una labor principal de los pastores. Una confesión ayuda a este gran propósito de instruir a la iglesia. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que la confesión es el único medio para instruir a la iglesia. No, hay diferentes medios para instruir a la iglesia. Por ejemplo, la visitación es uno de ellos, la consejería es uno de ellos,
La predicación domingo en la mañana del texto puro es el principal de ellos. Los cantos es una forma de instrucción, por eso debemos tener cuidado con lo que cantamos. Los tiempos de oración son tiempos de instrucción. Pero hermanos, una confesión nos ayuda a cumplir este propósito principal de instruir a la iglesia en las doctrinas principales. Miren, en conocer todo el consejo de Dios, nos tomará algunas décadas acabar expositivamente la Biblia. ¿Sí? Si es que todos llegan o llegamos. Ya hemos avanzado algo. Ya esta iglesia ha sido expuesta a diferentes libros de la Biblia desde sus principios. Pero hermanos, la iglesia no solo necesita una predicación expositiva, sino una exposición de la doctrina de forma concreta, de forma específica. Porque temas relacionados con errores doctrinales difícilmente serán todos vistos por medio de una predicación expositiva. Con una confesión de fe, la iglesia tiene el beneficio y la ventaja de poder tener una instrucción de las doctrinas esenciales, de las doctrinas fundamentales. Por eso dice un autor llamado Carl Trueman, él dice esto: las confesiones de hecho cumplen el propósito, cumplen un rol vital, en la función de Pablo al hacer un imperativo a los líderes, que ellos deben transmitir establemente, fielmente, las doctrinas de una generación a otra. Una confesión es un instrumento útil para instruir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para enseñarles las cosas principales que deben creer y aquellas que les van a beneficiar para su vida cristiana. Hermanos, hay veces que en la predicación podemos tocar temas complejos, pero regularmente no podemos hacer teología sistemática en la predicación tal cual, ¿sí? Porque el día de la predicación es tomar el texto para llamar a los hombres. Alguien dijo, ¿cómo definirías predicación expositiva? ¿Es como la enseñanza? El día que me preguntaron eso me entristecí. Porque alguien dijo Martin Lloyd Jones, si alguien pregunta algún día, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación expositiva? Es porque nunca han escuchado predicación expositiva. Y dije, ok, creo que nos ha faltado hacer más claro qué es la predicación expositiva. Pero como también se lo preguntaron a él, ya no me puse tan triste, así que tenemos esperanza. ¿Qué es la predicación expositiva, hermanos? La predicación expositiva es la exposición del texto, en donde se usa el texto para confrontar a los oyentes a que hagan algo a la luz de la realidad puesta allí. Esa es predicación expositiva. Tiene un aspecto imperativo. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza, hermanos, sí, va a llamar a la iglesia a hacer algo, pero su propósito principal es instruir, guiar. La predicación expositiva intenta llegar a la mente, al corazón y a las manos. Iglesia, a la luz de esto, hagamos esto. Pecador, a la luz de esto, haz esto. Y la enseñanza, no obstante,
Es cierto que intenta llegar también a la mente, al corazón y las manos, pero el propósito principal es instruir y guiar a la iglesia para que conozca la verdad. Bueno, hermanos, ¿cómo cumplir esto? Sin una predicación expositiva, sin una confesión de fe. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, hermanos, muchas veces puede ser muy fuerte en su predicación del púlpito, y no obstante tener una iglesia que languidece de aspectos esenciales de la fe, y puede ser desviada en aspectos esenciales de la doctrina. Así que, ¿cuál es el segundo beneficio de una confesión de fe? Que es un instrumento útil para instruir a la iglesia, el cual es uno de los propósitos que tenemos como iglesia, edificar a los santos. 3. Nos ayuda a unirnos con el pasado. Nos ayuda a unirnos con el pasado. Déjenme citar nuevamente a Paul Martin. Él dice, nuestras confesiones nos dan un precioso patrimonio de fe recibido del pasado y son un legado por el cual podemos transmitir a nuestros hijos la fe de nuestros padres. Un sentido de continuidad histórica contribuye gradualmente a la estabilidad de la iglesia y bienestar de sus miembros. Hermanos, no sé si han escuchado de lo que se llama el Éxodo. No de el libro de Éxodo, sino en Estados Unidos empezó a pasar una situación en donde varias iglesias empezaron a perder miembros, iglesias cristianas empezaron a perder miembros porque fueron atraídos por el catolicismo romano. No sé si escucharon eso, se llamó el Gran Éxodo y hay varios evangélicos que escribieron libros de por qué nos hicimos católicos. ¿Saben cuál fue una de las razones principales que se dijo por la cual los evangélicos regresaron al catolicismo? Por un aspecto de continuidad con la historia de la iglesia. Hermanos, la ilustración vino a tratar de decirnos, de la época científica para atrás no hay nada de valor más que fábulas. Rompamos con eso. Lo triste es que la iglesia cayó en esa misma actitud. Y entonces llega un momento de crisis en la vida del cristiano donde dice, pero ¿cuándo comenzamos? ¿No nos lo intentaban repetir muchas veces en las calles en el evangelismo? Pero ustedes no son la iglesia de Cristo porque empezaron hace 12 años como iglesia. Hermanos, una confesión nos da un aspecto de continuidad, porque como he dicho, no solo nos pone en unidad con la iglesia de 1689, sino nos pone en continuidad con la iglesia del año 100. Con la iglesia que Cristo fundó, porque las doctrinas que se establecen en esta confesión, la confesión de Londres de 1689, poseen las doctrinas de los grandes concilios ecuménicos, de manera que decimos, creo en la iglesia que ha sido preservada por Cristo, que ha descubierto la verdad, que ha defendido la verdad, y esa iglesia es mi iglesia. Y es lo que le intentamos decir a ese hombre de las calles, que insiste que esta iglesia no es de Cristo porque empezó hace 12 años. Decir, no, lo que importa no es si la comunidad se empezó a reunir en un punto. Lo que importa es si tu doctrina te vincula con el pasado, porque si no, ¿de qué te sirve tener un edificio tan viejo? Si tu doctrina no es la de los apóstoles. La pregunta no es, ¿hace cuánto tiempo estos creyentes se reúnen? Sino, ¿la doctrina que creen es la misma que han creído por 2000 años? Hermanos, este es un aspecto que no es valorado en nuestros días, pero que yo quisiera enfatizar. El cristianismo no comenzó hace 12 años. El cristianismo no comenzó hace 100 años. El cristianismo no comenzó, hermanos, con nosotros ni termina con nosotros. Cuando no tenemos una confesión de fe, parece que lo que creemos es lo que solamente esta iglesia cree. Eso me preocuparía. Pero una confesión declara a los miembros
Declara a los de afuera que esta iglesia tiene unidad con la iglesia que Cristo ha fundado por 2000 años. Reconocemos que esta iglesia por 2000 años ha cometido errores y nosotros queremos evitar esos errores. No obstante, reconocemos que el Espíritu Santo no ha estado ausente por 2000 años, sino que ha edificado a su iglesia, y esas verdades que la iglesia ha defendido son las mismas que nosotros defendemos. Al ser confesionales, reconocemos que creemos en el Espíritu Santo y su obra. Porque como dije, no sé si la semana pasada, hermanos, si es nuevo, cuidado. Si lo que crees es nuevo, cuidado. Y una confesión nos guarda de ello. He visto, déjenme tomar aquí 3 minutos fuera de mis notas. He visto en ocasiones en los medios, las redes sociales, críticas que se hacen a la Confesión Bautista de Londres de 1689, porque copió prácticamente la Confesión de Westminster, ¿no? Y hay como chistes en el internet de eso, como criticando. Hermanos, cuando vean eso, no se enojen. Tengan compasión de quien lo publica. ¿Por qué? Cristianamente hablando, tomar la verdad que otros han creído no es algo que debe humillar al cristiano. Esa es la actitud de la ilustración. ¿Qué es la actitud de la ilustración? Tiene que ser nuevo, tiene que ser diferente, tiene que ser innovador. La doctrina no. Si los bautistas particulares de 1689 quisieron tomar el lenguaje de otra confesión, eso es algo en lo que se deberían gloriar. 2. Quien hace esos comentarios no solo ignora que el carácter cristiano se ha manifestado por querer recibir lo del pasado, sino ignoran que la confesión de Westminster hizo exactamente lo mismo con los artículos de fe en los que un teólogo llamado James Ussher fue uno de los principales. Los artículos de Irlanda serían, los artículos de Irlanda, donde prácticamente copiaron un montón de ellos. Pero eso no está mal, porque la iglesia no debería querer deshacerse del pasado, sino unirse. Denme la sabiduría del pasado. Denme la sabiduría que ustedes han obtenido. Denme sus victorias que ustedes ya tuvieron. Así que, una confesión, hermanos, nos ayuda a ser una iglesia bíblica, una iglesia histórica. Una iglesia histórica. 4, una confesión nos ayuda a tener unidad como iglesia local. Se dice que las confesiones dividen. Bueno, ¿de quién es la pregunta? Si nos dividen del hereje, qué bueno. Pero las confesiones, más que dividir, unen al cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos buscar ser una iglesia muy unida. Una iglesia unida en la práctica. Por lo tanto, hemos recibido nuestra constitución eclesiástica. Debemos ser una iglesia unida en amor. Y por eso rogamos todos los miércoles que el Espíritu Santo esté obrando y se derrame entre nosotros. Pero hermanos, sobre todas las cosas, debemos ser una iglesia unida en la verdad. Como dijo alguien, nuestra unidad, si no está basada en la verdad, es una unidad, hermanos, que desagrada al Espíritu Santo. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido
mandamiento del Padre, dice Juan. Pero hermanos, ¿cómo estar unidos en la verdad si no tenemos una clara declaración de lo que creemos? ¿Cómo tener unidad en la verdad si... ¿Cuál sería nuestra doctrina? Bueno, lo que crea el pastor en el momento. ¡Qué gran riesgo! Y a veces algunos se acercan y dicen, pastor, ¿y cuál es nuestra postura en esto? Bueno, la mía es esta, la tuya no sé. Pero lo que tenemos en unidad en fe es esta confesión. Y hermanos, eso nos guarda en la unidad de los líderes con los miembros, en la unidad entre los miembros mismos. Decir que creemos la Biblia y ese es nuestro credo, esa es nuestra verdad. Yo no tengo confesiones, yo solo creo en la Biblia. ¿Sabes que ese mismo credo nuevamente te une a algunas sectas? No me digas que crees la Biblia. Bueno, sí créela, pero dime, ¿qué crees de la Biblia? Ese es el punto. La unidad de la iglesia se fomenta a través de una clara declaración de fe. Hermanos, si no hay eso, si no hay una clara declaración, ¿cuál es nuestra unidad? ¿Cómo saber en qué estamos unidos? Por otro lado, nos ayuda a proteger a la iglesia de falsos maestros. En quinto lugar, una confesión de fe nos ayuda a proteger a la iglesia de falsos maestros. ¿Por qué? ¿Cómo una confesión nos ayuda a proteger a la iglesia de falsos maestros? Uno, porque como vimos en el punto 2, la confesión nos ayuda a instruir a la iglesia. Hermanos, la confesión ayuda a capacitar a los miembros a ser doctos en la doctrina. Como dijo un autor, a poder discriminar entre la verdad y el error. De manera que una iglesia equipada por medio de una confesión en los elementos esenciales de la fe, puede identificar una falsa enseñanza cuando la escucha. Así como algunas mamás tienen poderes mágicos cuando quieren saber la receta de otra mamá y la otra mamá no se las quiere decir. ¿Saben que hay hermanas y mujeres que hacen eso? No comparten las recetas, ¿sí? Pero la otra no contaba que esta tenía superpoderes y lo único que hace es, tiene esto, ¿verdad? Y tiene esto. Bueno, una iglesia instruida en la doctrina podrá identificar esa hermana que está trayendo a sus hijos a la iglesia. El día que un falso maestro se pare, podrá decir, no, algo está pasando aquí. Pero al mismo tiempo, hermanos, si tenemos una enseñanza doctrinal, pero no tenemos una confesión, todavía tenemos un problema. Porque si no tenemos una confesión, ¿con qué llamamos a cuentas a ese que está enseñando mal? Viene el hombre y dice, usted está enseñando algo errado. ¿Y qué? Bueno, no está en la escritura. Bueno, yo sí creo que está. Sí, pero nuestra confesión declara que esa doctrina es errada. Bueno, ¿y a mí qué con esa confesión? Es tu confesión, pero no la confesión de la iglesia. Hermanos, sin una confesión, no hay forma en que los miembros puedan proteger su iglesia. Porque no tendrían las bases para llamar a cuentas a ese hombre que está enseñando. Por eso uno de los aspectos principales de nuestra Constitución, si no me equivoco, el artículo 2 o 3, dice que esta iglesia se suscribe a la Confesión de Londres de 1689, por lo tanto, se debe enseñar a la luz de eso. Si alguien no lo hace, tenemos las bases para llamar a ese hombre y decir, ¿qué estás haciendo? Tienes que irte de aquí porque has faltado a tu palabra, porque has enseñado algo que nosotros creemos que la Biblia no enseña. Has violado tus votos en eso.
La iglesia ayuda a proteger a la iglesia de falsos maestros. Pero los falsos maestros no solo están en el púlpito, también están, hermanos, quizá sentados, escuchando y aprovechando en el tiempo de las pláticas, del ágape, metiendo algún error, metiendo alguna herejía. ¿Y qué tal si convence a uno o a dos? ¿Cómo pararemos esa gangrena? Le diremos, basta porque eso no es lo que la Biblia enseña. Él te dirá, yo sí creo que la Biblia enseña. Sin una confesión, ahí se quedó la pelea. Pero con una clara confesión, puedes decir, bueno, pero esta iglesia no es lo que cree que la Biblia enseña. Por lo tanto, detente de tus falsas enseñanzas o serás traído a cuentas delante de la iglesia. Así que una confesión ayuda a cumplir el propósito del apóstol Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Desecha fábulas profanas y de viejas. O sea, apártate del error. Abran sus Biblias brevemente. En Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo, ¿pero cuál doctrina? Bueno, yo les declaro el evangelio que asimismo recibí. Que Cristo Jesús vino conforme a las Escrituras. Que fue muerto y sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día y que vendrá otra vez conforme a las Escrituras. Hermanos, debemos señalar el error y apartarnos de él. No debemos tolerarlo. Una de las acusaciones que se hace, como he dicho, contra las confesiones es que hacen división. Pero repito, división ¿con quiénes? Ahora, la próxima semana voy a argumentar que las confesiones, cuando una iglesia es conscientemente confesional, es el ámbito correcto para tener comunión incluso con otros creyentes. Pone las bases. No nos hace que, si tú no crees 1689 de pie a cabeza, entonces no puedo ni hablarte. No, las confesiones al contrario, establecen un grado de comunión. Si tú crees esto, podemos trabajar. Incluso si no crees exactamente así, podemos tener comunión y ayudarnos como iglesias y orar unos por otros. E incluso si no eres en todos estos puntos, pero crees estos elementos esenciales de la fe, claro que podemos considerarte una iglesia, orar por ti y dinos en qué podemos ayudar. Una confesión pone una base para la comunión. 6, tengo que apurarme. Nos ayuda a librar a la iglesia del abuso. Hermanos, cuando no está bien definido lo que creemos, lo que regularmente sucede es que la iglesia tiene la doctrina del pastor. ¿Sí? O sea, ¿qué creen? Lo que el pastor cree en ese momento. Dice Carl Truman, lo que el pastor cree es lo que la Biblia enseña y prácticamente se consideran como funcionalmente idénticos. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando el pastor está creyendo algo distinto? Entonces la iglesia está caminando con él. ¿Y qué pasa si está caminando al error? ¿Puede el pastor obligar a los creyentes a que crean el error? Hermanos, sin una confesión, llega un momento en que solo hay dos opciones. O me voy, o creo como él. Pero ¿por qué el pastor debería ejercer tal poder sobre la congregación? La iglesia debería tener una declaración clara de qué es lo que cree, de manera que si el pastor algún día cambia de opinión, no tiene que arrastrar a toda la iglesia, sino simplemente apartarse. ¿O es lo que la iglesia podría mover? ¿Qué pasa si un día el pastor se hace presbiteriano? ¿Toda la iglesia se haría presbiteriana?
hermanos, habría una clara confesión donde el pastor tendría que decir, hermanos, no creo más en cuanto a la forma de gobierno y bautismo, por lo tanto tengo que partir en paz con ustedes. Pero la iglesia sí es protegida. ¿Qué pasa si el pastor empieza a caer en dones carismáticos? Bueno, esperamos que sea un poco carismático en el buen sentido. Pero ¿qué pasa si empieza a errar en los errores pentecostales? ¿Sería la iglesia movida, hermanos? Con una confesión de fe tenemos la protección para que eso no suceda. Hermanos, al mismo tiempo que la confesión establece las cosas esenciales que el pastor puede demandar que crean. A ver, el pastor puede demandar que crean la doctrina de la Trinidad, porque el pastor está mandado por Dios a predicar la verdad y está ordenado a hacerlo. ¿Qué cosas más puede mandar el pastor? Bueno, tenemos una confesión que declara lo esencial que debería creer. Pero ¿puede el pastor en otras áreas poner la misma fuerza como en la doctrina de la Trinidad? Por ejemplo, homeschooling. ¿Debe el pastor llamar a los hombres a que crean en homeschooling de la misma forma que creen en la Trinidad? Hermanos, con una confesión de fe nos salvaguardamos de esos errores, de esas tendencias. ¿Sí? Por último, nos ayuda a tener una membresía estable. Nos ayuda a tener una membresía estable. Hermanos, deseamos crecer como iglesia, pero no deseamos crecer como muchas iglesias crecen, que entran 10 y salen 9. Entran 10 y salen otros 9. Entran otros 10 y salen los 10. Y hay varias formas para evitar esto. Y una de ellas es tener una clara presentación de lo que creemos. ¿Qué pasa cuando alguien dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia? Pero, ¿cuál es su doctrina? ¿Qué enseñan? Bueno, quédese a los próximos 300 sermones que el pastor va a dar en el libro de Hebreos. Bueno, no van a ser 300, no se asusten. Los otros 100 sermones que van o menos, no sé, 50. Me estoy comprometiendo ya y no van a ser tantos. Escúchelos y tendrá una idea de lo que creemos. Hermanos, es más transparente una confesión de fe para decir, esto es lo que creemos. Si hay algo de esta doctrina que tú no crees y no puedes soportar, por ejemplo, que esta iglesia enseña las doctrinas como la predestinación, la elección, puedes irte y tener paz. Y no te tienes que quedar para descubrir en el sermón 180, caramba, creen en la elección y yo no. No, fácilmente, esto es lo que creemos y esto es lo que se va a enseñar. Esto no significa que para ser miembro tienes que aceptar cada letra y coma de la Confesión de Londres de 1689. Pero lo que enseña como mínimo es que no podrías contradecir nada de esa parte de la confesión. Pero, ¿por qué hago esa distinción entre lo que deberías creer y lo que podrías creer o no? Bueno, como veré la próxima semana, hermanos, la confesión no requiere que todos crean todas las partes de la confesión. Los oficiales sí. Los oficiales, diáconos y pastores, ellos deben creer la confesión absolutamente y enseñarla así desde el púlpito. Y no pueden enseñar algo contrario. Pero para ser miembro no se requiere lo mismo. Puede ser que alguien tenga alguna diferencia en la postura sobre la ley y puede mantener una membresía y comunión en la iglesia sin ser perseguido hasta que lo crea exactamente. Hay una distinción que hacemos, pero eso lo veremos la próxima semana. Hermanos, estos son los 7 beneficios por los cuales recibimos la confesión de fe, porque así nos ayudan a cumplir la gran comisión. 1, nos ayuda a distinguir la ortodoxia de la heterodoxia, la verdad de la falsedad. 2, nos ayuda a instruir a la iglesia en la verdad de una forma sistemática, clara
y doctrinal. 3, nos ayuda a unirnos con el pasado, de manera que no tenemos esa inclinación de decir, ¿por qué empezamos hace 12 años? No, hermanos, empezamos hace ya algunos siglos. El día que nuestro Señor fundó la preciosa iglesia hasta el día de hoy. 4, nos ayuda a tener unidad como iglesia. 5, nos ayuda a protegernos falsos maestros, tanto desde el púlpito como el medio, aquellos que están en medio de nosotros. 6, nos ayuda a librar al cristiano del abuso del pastor o de la iglesia. Y 7, nos ayuda a tener una membresía estable, una membresía que aquel que se hace miembro sabe claramente para qué está o a qué tipo de iglesia se está uniendo. Hermanos, terminemos con estos 7 beneficios que nos ayudan a cumplir el propósito de la gran comisión.